Muy contentos en otra tarde más de Shabbat, aquí en la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Para nosotros es un gusto en cada reunión que tenemos compartir la palabra y sobre todo con las personas que ven la grabación de estas enseñanzas en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y vamos a continuar con una serie que en lo personal me está trayendo mucho aprendizaje. Y me refiero a la carta de Pablo a los Gálatas, que como dijimos al principio es, en mi punto de vista, una de las cartas más mal interpretadas del apóstol Pablo, precisamente por ignorar el trasfondo judío que hay detrás de esta carta que fue escrita por él en el siglo I. Y bueno, el día de hoy traigo otro tema que espero sea de bendición para las personas que lo vayan a ver. Como siempre recomendamos que nos dejen sus comentarios. Yo digo, no me crea a mí, vea y usted mismo con la palabra en mano, revise, analice bajo la dirección del Espíritu Santo, y si algo le podemos aportar, estaremos muy contentos, ya que nos toma pues bastante tiempo para estudiar estos pasajes y presentarlos. Y bueno, la enseñanza de esta carta que le llamamos así la serie Gálatas en el contexto judío del primer siglo, porque esta es la perspectiva en la que estamos analizando la carta, no bajo el pensamiento actual en Occidente, en el siglo XXI, sino en el contexto judío en el primer siglo allá en la tierra de Israel. Así es de que traigo para ustedes este tema, creo que es ya el tema número 5, y lo hemos llamado precisamente a manera de pregunta. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Se recuerda usted? ¿Y a quién se le hicieron? Y precisamente pongo ahí una ilustración donde el que está señalando es Pablo, el apóstol Pablo, a Pedro. A Pedro le está haciendo ese reclamo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, hoy vamos a analizar a qué se refirió Pablo cuando confrontó a Pedro en la ciudad de Antioquía y por qué le hizo esa pregunta, por qué lo cuestionó. Lo vamos a analizar y sobre todo vamos a ver qué es judaizar, porque hoy en día se ha modernizado, se ha popularizado mucho esa frase. Todo lo que los cristianos consideran que es de tipo judío, dicen, tú ya estás judaizando. Y a veces ni siquiera entienden lo que es judaizar en el primer siglo, en el contexto de esta carta que escribió Pablo. Y lo vamos a explicar hoy. Espero que sea revelador para las personas que desconocen esta expresión bíblica. Y como ya vimos la vez pasada, habíamos visto el tema Pablo y la circuncisión, desde luego, siendo la circuncisión un ritual judío, pero viene en la Torá, tiene su porqué. Ya estuvimos explicando cuál fue la postura de Pablo relacionado al tema de la circuncisión, porque muchos creen que Pablo lo rechazó como muchas otras prácticas por ser judías y que solo corresponde a los judíos. Pero bueno, ojalá y se dé tiempo a la gente que no vio esta enseñanza a repasarla, porque estamos aprendiendo mucho la interpretación correcta de estos pasajes. Y quiero comenzar con esto, vean. La fricción, el choque que hubo entre Pablo y Pedro. Si hoy en día no es tan difícil pensar que dos creyentes entren en choque por sus ideas, puntos de vista, yo creo que no es tan común hablar que haya fricciones entre dos apóstoles del Mesías. Pedro y Pablo, apóstoles. ¿Quién pensaría que llegaron a un momento donde discutieron? ¿Verdad? Eso no es muy común, pero es bíblico y lo vamos a presentar aquí. Pero lo que sí es muy común es que se ignore el verdadero contexto por el cual se dio dicha disputa, porque se malinterpretan estos pasajes y hoy lo vamos a explicar. Y por cierto, aquí pongo, ¿qué respuesta darían los católicos ante este hecho histórico que se narra en la carta a los Gálatas, en el que el supuesto primer papa, como ellos lo llaman, Pedro, haya sido confrontado por otro apóstol como Pablo y acusado de hipocresía? Para aquellos que dicen que los papas son infalibles,
que ellos no cometen errores, que Dios habla casi por medio de ellos. Bueno, pues aquí tenemos al primer papa, si así lo consideramos según la perspectiva católica, siendo confrontado y acusado por otro apóstol como un hipócrita. ¿Cómo la ven? Esta es la realidad bíblica, ¿no? Y no lo que la tradición religiosa quiere enseñar. Remitiéndonos al pasaje donde ocurrió esta confrontación entre Pablo y Pedro, vamos a remitirnos a Gálatas capítulo 2 del verso 11 al 14. Y lea conmigo, aquí puse en letras mayúsculas para resaltar lo que pasó en este acontecimiento. ¿Y qué dice el pasaje? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, está hablando Pablo, acuérdense, él es escritor de la carta, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Ándele. O sea, era grave lo que él estaba haciendo, según Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, y pongo en letras mayúsculas la razón, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿A quiénes se les llama en la Biblia los de la circuncisión? Los que venían del judaísmo, judíos convertidos del judaísmo. Los incircuncisos eran los gentiles, los que venían de las naciones. Y sigue diciendo Pablo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún a su compañero Bernabé, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De qué pecado los acusa Pedro y a sus seguidores, Pablo? Hipocresía, simulación. Eran dignos de condenar. Y termina diciendo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, esto no fue una discusión privada, fue pública delante de los hermanos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, porque primero comía con ellos, y no como judío, ¿por qué obligas ahora a los gentiles a judaizar? ¿Se entiende pues esta pregunta que es el título de este mensaje? Así es de que aquí encontramos pues la confrontación y cómo Pablo pues dice lo resistió cara a cara y de manera pública porque no andaba conforme al Evangelio. Y aquí resumiendo el problema, ¿a qué se debería que Pedro cambiara de manera drástica en cuanto vio que venían judíos representando a Jacob y dejó de juntarse con los gentiles? Miren, esto le llamaríamos el pecado del temor al hombre. Y por cierto, ahí puse una imagen, porque Pedro no era la primera vez que por temor a los demás se hacía a un lado. Acuérdense cuando dice la fogata, cuando aprendieron al Mesías Yeshua y lo traían en juicio en casa de Caifás y lo llevaron ante Herodes y eso. Cuando allí andaba, después de que él fanfarroneando, dijo, Señor, yo no te voy a negar, hasta la muerte voy contigo. Y cuando 3 veces le dijeron, tú te pareces a los que eran seguidores, lo negó. ¿Y por qué lo negó? Si había dicho que iba hasta dar su vida por él, por temor al hombre. Y todos hemos sentido en algún momento quizás la horrible opresión del lazo del temor al hombre. Por temor, por miedo a la gente, tomamos malas decisiones, como Pedro. Y Pablo nos narra, pues, volviendo al pasaje de Gálatas, la fuerte confrontación que tuvo con Pedro en Antioquía. Y en las palabras de Pablo, Pedro tenía miedo de los de la circuncisión. Otra vez por miedo a los judíos, se retractó de lo que estaba haciendo, como ya lo había hecho antes, negando al Señor. Dice, y era digno de ser censurado, ¿no? Ser condenado, dice el verso 11. Y describió su manera de comportarse como hipocresía en el verso 13. Y le pareció que el apóstol de la circuncisión no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, verso 14. Entonces, todo esto es lo que señala
Y Pablo condena de Pedro porque tuvo temor al hombre. Y vaya que a veces nos ha pasado, ¿no? El problema del qué dirán, si me ven. A veces le damos más importancia a la opinión de la gente que a hacer la voluntad de Dios. Si estuviéramos firmes en la palabra, nos debería de valer lo que la gente diga mientras andemos rectamente conforme a la palabra. Pero hay gente que sí se retracta, ¿verdad? Incluso los nuevos creyentes que los ven, vente, vamos a tomar. No, ya no tomo. ¿Por qué? Pues soy deportista, estoy tomando medicinas. ¿Y por qué no dice? Porque la Biblia lo prohíbe y yo soy creyente, ¿no? A veces este tipo de temores a la crítica nos lleva a retractarnos, de andar con verdad. Ahora, esto que llamamos la hipocresía de Pedro, ese fue el pecado que confrontó Pablo. Fue en la ciudad de Antioquía. Antioquía hay que entender que fue el primer centro donde se llevó el evangelio fuera del pueblo judío. Las primeras comunidades de creyentes, al menos los primeros 20 años, solo fue entre judíos en el área de Judea. Los primeros creyentes, los primeros 3,000 y 5,000 creyentes a los que Pedro les predicó, todos eran judíos. Y más o menos después de 20 años, Pablo fue el primero que empezó a llevar el evangelio fuera del pueblo judío con los gentiles. Que ya dijimos, no todos eran paganos, muchos de ellos eran parte de las 10 tribus perdidas de Israel que estaban en las naciones, pero así se les llamaba, goyims, gentiles, de las naciones. Y ahí en Antioquía, Pedro llegó de visita para compartir también el evangelio. Y ahí fue donde Pedro fue víctima de un acto de hipocresía. ¿Y cuál fue el error de Pedro? Aquí aclarándolo mejor. Que mientras estaba ahí, convivía y comía con los gentiles sin ningún problema. Porque él ya había tenido una revelación cuando fue a visitar la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a mencionar, donde el Señor le mostró que no había problema convivir con los gentiles. Pero, ¿por qué cambió de actitud de pronto? Retrayéndose. Cuando desde Jerusalén vinieron judíos enviados de parte de Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? El hermano del Señor. Se le conoce más en la Biblia como Santiago, el escritor de la carta de Santiago, el hermano del Señor. Hermano carnal, para aquellos que piensan que María no tuvo más que a Yeshua, a Jesús. Él era hermano del Mesías. Y también era el principal, uno de los principales líderes en autoridad hasta ese momento en la comunidad judía de Jerusalén. O sea, Jerusalén era el centro donde salió el evangelio y Santiago era el líder en Jerusalén, en la congregación de Jerusalén. Entonces él mandó judíos a supervisar en Antioquía, ya estaba Pedro, y cuando los ve llegar dice, ay caray, miren estos hermanos. Y si me ven comiendo con los gentiles, me van a criticar. Y tuvo miedo y se retractó, siendo que había convivido bien con ellos. Tuvo temor al hombre. ¿Qué fue lo que movió las acciones de Pedro de retractarse, de seguir conviviendo con los gentiles? Porque ya vio a los hermanos que venían de Jerusalén y tuvo miedo. Y aquí voy a explicar esto, vean. Por increíble que parezca, la respuesta que por años algunos cristianos, malinterpretando esta acción de Pedro, han creído, aquí lo voy a poner en estas palabras. Porque muchos cristianos explican lo que Pedro hizo señalando lo siguiente. Ellos dicen, es que Pedro sabía que la ley de Dios ya estaba abolida y clavada en la cruz, como se cree. Que al venir el Mesías, él murió, ya la ley ya quedó abolida, ya no está vigente. Y por lo tanto, Pedro estaba sentado con los gentiles dándose un festín de toda clase de comidas. A lo mejor unos tamalitos de puerco, unos mariscos,
y toda clase de animal inmundo para un judío, pues según ellos y la mala interpretación cristiana, es que con la venida del Mesías ya Dios había limpiado todos los alimentos y abrogado las leyes dietéticas que están establecidas en Levítico 11. Hay que recordar que en la Torá, Levítico 11, es un capítulo donde se explica qué animales son prohibidos de comer para un creyente. Y no solo para los judíos, ahora lo entendemos. Y esta es la mala interpretación, que ahora, de ahora en adelante, como Pedro ya entendía que el Mesías vino a abolir todo, pues podía sentarse sin problema a comer con los gentiles, toda clase de animales prohibidos, porque ahora ya no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdense que esa es la interpretación prevaleciente y errónea sobre estos temas. Así se lo imagina, ¿no? Pero cuando vio a los judíos dijo, no, estos me van a ver comiendo aquí un asado de puerco y pues no me van a condenar, porque estos son más estrictos. Vienen desde Jerusalén y Santiago, acuérdense, Santiago era estricto en la palabra, en guardar la ley, y dijo, me van a condenar, es que mejor dejó a un lado la convivencia con los gentiles. Pero vamos a ver si eso es cierto. Y aquí es donde pongo yo las malas interpretaciones que hemos hecho por desconocer el contexto de estos pasajes. Y la pregunta es, ¿y de dónde obtuvo el cristianismo esas conclusiones de que Pedro ahora comía toda clase de animales con los gentiles? Pues de una lectura superficial y fuera de contexto de Hechos capítulo 10. Y nos vamos a remitir a Hechos capítulo 10, la visita que Pedro le hace a Cornelio, el centurión romano, ¿se acuerdan? Porque de todos los pasajes del Nuevo Testamento que se usan malamente para sustentar la idea de que Dios abolió las leyes dietéticas de la Torá y muchos mandamientos con ello, se cita Hechos capítulo 10. Pero si vemos el capítulo con atención, obtenemos las siguientes observaciones. Mira, ahí pongo la imagen, ¿verdad? De Pedro que estaba en ayuno, en oración, en la azotea. ¿Se acuerdan? Y ahí fue donde tuvo una revelación. ¿Y qué fue lo que pasó según este pasaje? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver el contexto de Hechos capítulo 10. Para los que no sepan la historia, hay que ir a leer Hechos capítulo 10 del verso 9 al 15. Y en esos versículos se nos narra que Pedro, estando en ayuno, en un momento de oración, ahí en la azotea, con hambre, tuvo una visión en la cual un lienzo, vio que bajaba un lienzo, una sábana, con toda clase de animales prohibidos por la Torá para comer por un judío, según Levítico 11. Y esa sábana descendió y se le presentó todo un banquete de animales que él nunca había comido. Y viéndolos, también escuchó una voz que le invitaba a matar esos animales y comérselos, exhortando a Pedro a no llamar inmundo lo que Dios ya había limpiado. Y esto ocurrió 3 veces. Y por eso pongo, vean, los animales, lagartos, serpientes, todo eso se come hoy, camellos, caballos, jirafa, un asno, oso, bueno, y también un avestruz. Hoy en día que no se come, ¿verdad? Sobre todo en China, de todo no se come. Pero cuando lo vio eso, Pedro dijo, ¿qué pasó si eso nunca lo he comido? Y escuchó 3 veces la orden, mata y come. Por eso los cristianos dicen, ahí está, Dios le dijo, ya puedes comer de todo. Ya el Mesías hizo limpio toda clase de animales, ahora podemos comer lo que queramos. Hasta ratones, murciélagos, porque ya todo está santificado, fíjense. Malas interpretaciones. Y la pregunta es, ¿Pedro comió animales inmundos? Basado en ese pasaje, sí los comió. Y debido a que hemos malentendido, sacando la conclusión de que Dios le estaba mostrando a Pedro que él ya limpió todos los animales inmundos para convertirlos en alimento que podemos comer ahora, muchos dicen ya podemos comer de todo, Mientras usted haga una oración, ya todo está santificado. Pero en el versículo 13
Dios le dice ciertamente a Pedro en esta revelación: Pedro, mata a estos animales y cómetelos. 3 veces le dijo eso. Pero en todo el pasaje no podemos encontrar algún versículo, alguna evidencia donde diga que Pedro mató los animales y se los comió. Aparte, pues era una visión, no estaban ahí presentes los animales, solo fue una visión. Pero ¿por qué Pedro no lo hizo? Porque esto estaba prohibido en la Torá. Esto contradecía sus creencias. Y claro que no lo iba a hacer. Entonces, ¿a qué se debió pues esta visión y esta orden de Pedro mata y come? ¿A qué se refiere la visión de Hechos capítulo 10? Aquí pongo una foto, ¿no? Porque dice la Biblia que inmediato después de esta visión, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Llegaron y le tocaron a la puerta 2 soldados, donde él estaba en ayuno y oración en la azotea, y preguntaron por Pedro. Le dijeron: ¿está aquí Pedro, el apóstol del Señor? Sí, aquí está. Le mandaron llamar y cuando sale, le dicen: venimos de parte del centurión Cornelio, un varón justo, que un día atrás había tenido mientras oraba una visión y escuchaba como un varón llamado Pedro iba y le hablaba palabra de Dios. Y venimos de parte de él para que vaya porque lo está esperando en Cesarea, donde era Cornelio, un centurión romano. Era un hombre justo. Y en ese momento fue cuando Pedro dijo: entonces ya entendí lo que acabo de recibir. La visión que acabo de recibir. Ahora entiendo a qué se refiere esos animales inmundos. Porque mira, el versículo 17 de Hechos 10 dice que Pedro se quedó perplejo sin entender qué había significado la visión. Él dijo: ¿cómo es posible? Veo animales inmundos que toda mi vida nunca los he comido porque están prohibidos en la Torá, Levítico 11, y Dios me dice que me los come, los mate y los coma. No entiendo. Pero cuando llegan y le tocan y le dicen: el centurión romano, uno judío, un gentil, y no solo gentil, romano, y centurión, un soldado romano, para un judío eran los peores enemigos. Dice el Señor, dice que en esa visión que se le mostró mientras oraba Cornelio, un hombre llamado Pedro venía a hablarle la palabra, y es donde dice: ándale, ya entendí a qué se refiere esta visión que él acababa de tener. Es decir, Pedro nunca relacionó la visión con la idea de que ahora podía comer cualquier clase de comida prohibida en la Torá. Y el versículo 28 aclara todo el enigma cuando Pedro llega a la casa de Cornelio siguiendo a esos 2 soldados que le habían sido enviados a invitarlo. Y cuando llega y ve no solo a Cornelio, sino a muchas personas gentiles acompañándolo, esperándolo para que les predicara, ahí es donde entiende la visión. Y más aún cuando dice la Biblia que al predicarles, ni siquiera terminó su sermón, porque el Espíritu Santo descendió sobre todos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Igual como los judíos lo habían hecho en el capítulo 2 del libro de los Hechos en el aposento alto. Y ahí fue donde dijo: wow, si el mismo espíritu que se nos dio a nosotros los judíos, que guardamos Torah, se les da también a estos gentiles que vienen algunos del paganismo, ahora entiendo a qué se refirió el Señor cuando dijo: ve, mata y come animales inmundos. No se trataba de animales, pues la visión, se trataba de personas. Entonces esa idea de que Hechos 10 justifica el que ahora podemos comer de toda clase de animales, pues está fuera de contexto, porque no se refiere a animales, se refiere a personas. ¿Qué significa todo esto? Y lo voy a aclarar para que entiendan. ¿Qué significa entonces la visión de Hechos 10? Significa que Dios permitió que Pedro tuviera tal visión porque lo estaba preparando para lo que iba a ocurrir en ese momento y a los pocos días cuando él fue a casa de Cornelio. Mostrarle a él y posteriormente a los demás creyentes judíos que ya no había razón para considerar inmundos a los gentiles, porque ellos los consideraban inmundos, ¿sabía usted?
porque Dios ya los había limpiado para que por medio de la fe en Yeshua, al igual que otro judío, fueran injertados a Israel como parte del pueblo de Dios. Y también recibieran el don del Espíritu Santo, igual que lo recibieron los judíos. Tuvieran los mismos derechos y privilegios. Eso era un cambio radical para un judío, ¿eh? Porque hasta ese momento los judíos pensaban que la salvación, el Mesías, era solo para ellos. Nunca se imaginaron que el Señor abriría las puertas también a los gentiles, para hacerlos parte de su pueblo. Y con la misma condición, creer en el Mesías. Y ahí Pedro lo comprobó, porque ellos recibieron la palabra y también el Espíritu Santo. La clave para entender pues el pasaje está en lo siguiente, porque hay un versículo en Hechos 10 que es clave para entender todo lo que pasó ahí, y no solo el pasaje de Hechos 10, sino para entender también el pasaje de Gálatas, de la confrontación de Pablo a Pedro. ¿Qué dice Hechos 10:28? Palabras de Pedro como parte del discurso al llegar a casa de Cornelio, ¿eh? Fíjense cómo empezó el discurso Pedro al llegar ahí con Cornelio y sus acompañantes. Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable, o sea, yo no debería de estar aquí porque mis leyes me lo prohíben, pero Dios me acaba de, y aquí lo dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Y dónde se lo mostró? En la visión que tuvo. Cuando le dijo: mira, esos animales que ustedes tienen por inmundos ya no son inmundos, ya yo los limpié. Pero no se refería a los animales, otra vez, ¿a quién? A los gentiles. Porque los consideraban inmundos. Los judíos decían: yo no debería de estar aquí en casa de ustedes, porque me contamino, porque ustedes no son de mi pueblo judío, y al estar aquí yo hago mal. Pero ya Dios me mostró que ahora esto es correcto. Y es ahí donde está la clave para entender el pasaje. Ahora la pregunta: ¿de dónde sacó Pedro la frase cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Y ahí pongo momento, ¿esta frase de dónde la sacó? Esa idea de que un judío no podía convivir con un extranjero porque era inmundo, era abominable. La pregunta: ¿cómo Pedro podría decir eso si en la Torá, en la Escritura, no existe ningún texto que diga que para un judío, ¿quiénes son los judíos? Los del reino de Judá, que vienen de la tribu de Judá. No dice en ninguna parte de la Biblia que para ellos fuera abominable juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, si no está en la Torá, ¿de dónde lo sacó Pedro? ¿De dónde creen? ¿De dónde lo sacó? Pues de la ley judía. Y ya lo habíamos explicado anteriormente que la ley judía es distinta a la ley de Moisés. La ley de Moisés es lo que está escrito en los primeros 5 libros de nuestra Biblia. Y la ley judía son tradiciones de los rabinos judíos desde que estuvieron en el exilio en Babilonia y regresaron, queriendo reforzar la ley escrita. Se hicieron de un montón de rituales y añadiduras a las cuales el Mesías Yeshua llegó a decirles: ustedes creen su tradición de hombres y no lo que Dios dice. Invalidan la palabra escrita por su tradición de hombres. Eso es la ley judía. Y de ahí sacó Pedro esa idea. Y se lo voy a demostrar aquí, vean, para que vean cuál era la creencia en el primer siglo de los judíos, cómo veían a los gentiles. Y aquí voy a explicar la ley judía. Para la tradición rabínica, particularmente la que procede de la escuela farisea de Shammai, acuérdense que ya en otro tema hablamos de la escuela de Hillel, que era un poquito más flexible, y Shammai era muy estricto, muy religioso. De ahí venían los fariseos. Y de esta escuela de Shammai, la cual ya predominaba en la jurisprudencia del judaísmo del primer siglo. O sea, las leyes judías en el primer siglo estaban muy influenciadas por lo que decía el rabino Shammai. ¿Y qué decía Shammai en su ley?
Pues que los gentiles eran considerados inmundos y se tenía prohibido convivir con ellos. Eso es lo que decía Shammai, la ley rabínica que prevalecía en el primer siglo y era la manera en que muchos judíos interpretaban y no convivían con gentiles porque eran inmundos según Shammai, no según la Torá. Y había pues una cantidad de leyes que estipulaban cómo un judío debía relacionarse con un gentil. Y aquí les voy a mostrar solamente algunos comentarios de la relación entre un judío y un gentil según el Talmud. ¿Qué es el Talmud? La recopilación de tradiciones rabínicas fariseas de aquel tiempo. No es escritura, no es Biblia, esto es tradición rabínica. Fíjense qué opinión había sobre los gentiles. Aquí cito el Talmud y pongo allí la portada de un libro, el Talmud, porque hay varias versiones, y voy a citar ahí lo que voy a mostrarles. Primero este texto que dice, un judío, oigan bien la historia, fue azotado por un rabino por tener relaciones sexuales con una mujer gentil. Eso estaba prohibido, si no podías convivir con ellos, menos cohabitar con una mujer gentil. El judío fue donde los romanos a quejarse, quienes a su vez le preguntaron al rabino por qué había hecho eso, por qué lo había azotado. Y el rabino les dijo que el judío castigado había tenido relaciones sexuales con una burra. Y ellos lo entendieron literal. Los romanos exoneraron al rabino después de que el profeta Elías bajó del cielo y dijo que el rabino estaba diciendo la verdad. Vean, mezclan algunas cosas fantasiosas, ¿no? El profeta Elías bajó y dijo que el rabino tenía razón. Obviamente los romanos dijeron, ¿a poco se metió con una burra? No, pues sí merece que le dé sus azotes este cochino. Después de eso el judío castigado llamó mentiroso al rabino. El rabino respondió que él no mintió, porque los gentiles son burros. Pues, ¿y por qué le dijo meterse con una burra? No, pues con una mujer. No, es lo mismo. Un gentil es lo mismo que un burro. El judío fue de decírselo a los romanos, se volvió a ir a quejar, pero el rabino lo mató y dice el Talmud con razón, o sea, se lo merecía. Y ahí cito Barakot 58, página tal y tal del Talmud, ahí viene esa cita. Entonces vean cómo un rabino se refería a un gentil, un burro, un animal. Y sigo citando pasajes cortos del Talmud. Está prohibido derramar aceite sagrado sobre los israelitas, dice el Talmud. Pero los rabinos legislaron que era permisible derramarlo, o sea, el aceite, sobre vacas y gentiles, porque no son humanos. Y ahí cito otra parte del Talmud. Otra parte, otra frase. La leche, el pan y el aceite de los gentiles están prohibidos. O sea, no podían ir y comprar a un gentil leche, pan y aceite porque estaban inmundos, provenían de manos gentiles. Otra cita. Los utensilios gentiles hacen que la comida sepa mal. Se utilizaba un plato gentil, decían los judíos, no, esto huele feo, solo por provenir de gentiles. El vino tocado por un gentil queda inapto para el consumo judío, solo por tocarlo. Qué exagerado, ¿no? Pero sí veían la tradición rabínica de Shammai a los gentiles como seres despreciables. Y tengo más, vean. Está prohibido enseñarle la Torá a los gentiles. No se puede compartir con ellos porque no se la merece, según los judíos. Elohim, Dios, se desagrada cuando un judío le muestra hospitalidad a un gentil. Otra cita, un gentil que estudia la Torá merece la muerte. Ándale. ¿Qué dirían de nosotros hoy que estamos estudiando Torá? Vean, ¿por qué eran tan celosos? El gentil que observe un día de reposo merece la muerte. Y ahora estamos guardando Shabbat nosotros. Vean, los judíos dicen, eso no es para ustedes, no se lo merecen, son inmundos. Y otra cita más, Dios se muestra en la tierra en las semblanzas del judío. Los otros hombres son terrestres,
de raza inferior. Solo existen para servir al hebreo y son pequeñas bestias. Así se expresaban de las razas no judías. Sigo leyendo. Así como los hombres son superiores a los animales, los judíos son superiores a todos los pueblos de la tierra. Otra cita. Solamente los judíos deben ser llamados hombres, pero los goín, o sea, los gentiles, es el nombre en hebreo gentil, goín, que vienen del espíritu impuro, no tienen derecho más que al nombre de puercos. ¿Por qué creen que el mismo Mesías, tomando un poquito de esta idea, cuando la mujer sirofenicia fue y le pidió un milagro, ¿se acuerdan? Que dijo, no es lícito, según la tradición judía, que yo comparta la comida de los hijos y la dé a unos perros. Así eran, los judíos se veían como perrillos. Pero ¿qué dijo la mujer? A unos perrillos comen migajas. Otra cita, el no judío es basura, es excremento. Y con esta última lámina, unas citas más. Todos los niños gentiles son animales. Los pueblos de gentiles constituyen el prepucio del género humano que debe ser cortado. Todos los niños gentiles son legalmente bastardos porque los gentiles son solo animales. Si tú comes con un gentil, vean, ahí está, hablando de lo de Pedro. Si tú comes con un gentil es lo mismo que si comes con un perro. Eso pensaba un judío. Por eso cuando él vio a estos judíos venir de Jerusalén, dijeron, hijo, si me ven aquí sentado con estos, sí, me van a condenar por estas creencias. Era la ley judía. Y la última frase, las almas de los no judíos provienen del espíritu impuro, espíritus impuros y se llaman cerdos. Eso era, burros, cerdos, animales, según la ley judía, la tradición rabínica de Shammai. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿En la Biblia se habla así igual de los extranjeros? Mire, vamos a citar solo 2 pasajes. ¿Qué dice la Escritura sobre los pueblos gentiles? Deuteronomio 4, del 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Esto se lo dice a Israel, el Señor. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Dios me mandó, le dice Moisés al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Y qué había alrededor? Gentiles. ¿Pero para qué los puso el Señor en medio de los gentiles? Para que guardaran esos mandamientos, dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Para qué puso el Señor al pueblo de Israel en medio de los paganos? Para que le dieran testimonio de lo que era un pueblo obediente a la palabra. Para que lo llevaran a la Torá, al Dios de Israel con su ejemplo. Pero en vez de eso se hicieron orgullosos, se creyeron que eran la última Coca-Cola en el desierto y empezaron a condenar a los demás como fuchi, animales. Estos no tienen Torá, no tienen palabra de Dios. Y los despreciamos. Cuando su verdadera misión era modelar ante las naciones y que los vieran y los oyeran, servir al Dios de Israel y se convirtieran de los ídolos al Dios de Israel. Pero nunca lo lograron. Al contrario, estos se hicieron paganos también, adoradores de ídolos. Y vea el pasaje de Isaías 56 del 3 al 7. Y aquí subrayo en letras mayúsculas. ¿Cómo comienza el pasaje de Isaías 56? Y el extranjero, el gentil, el goín, que sigue a Yahweh, no hable diciendo, porque acuérdense que la Biblia dice que al salir de la esclavitud de Egipto, no solo salieron judíos por las 10 plagas, muchos gentiles, al ver las maravillas del Dios de Israel, los acompañaron, fueron con ellos. Y cuando Moisés le dijo, Señor, ¿y qué voy a hacer con estos que no son del pueblo que se vinieron? Dijo, lo mismo, las mismas reglas se aplican para ellos. Si ellos me aceptan como su Dios y sacan todo su paganismo, van a tener igual privilegio. Y aquí dice, y el extranjero
que siga a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo, mi Shabbat, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La Torah. Y fíjense, en mayúsculas le pongo, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto, la Torah, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, como el Señor pensó que la bendición no era solo para Israel, se podía compartir con los gentiles mientras estos guardaran los estatutos y preceptos, guardaran los días de reposo, iban a ser bendecidos y aceptados como parte de su pueblo. Y eso jamás lo entendimos. Y siempre hemos hecho división entre judíos, la ley es para ellos, y para nosotros la ley de Cristo. Amar al prójimo, y ya. Y nosotros nada tenemos que ver con ellos. No, aquí está diciendo, yo les daré parte en mi casa, para que convivan junto con los judíos y no judíos, todos guardando mi palabra. Entonces llegamos pues aquí a entender lo que es la ley de Moisés que acabamos de leer, la escritura, versus la ley judía que despreciaba a los gentiles como animales. Cuando realmente en la ley de Moisés se les daba acceso a la palabra y ser parte del pueblo si obedecía. Esa es la gran diferencia entre la ley de Moisés y la ley judía que hoy, por desgracia, el cristianismo confunde y no logra entender lo que es una cosa y otra en el pensamiento de Pablo. Ahora vean, para aclarar, esto de la ley de Moisés versus la ley judía. Podemos ver que la ley judía es diametralmente opuesta a lo que dice la ley de Moisés y los profetas. O sea, no son lo mismo. Y debemos considerar lo siguiente basado en este pasaje. Cuando Pedro le dijo a la casa de Cornelio que para él como judío era abominable acercarse a la casa de un extranjero, de uno judío como eran ellos, Pedro estaba citando ¿qué cosa? ¿La Torá o la ley judía? Él estaba citando la tradición rabínica, la ley judía, no la Torá. Y ya lo demostramos. Cuando Pedro se apartó de los gentiles en Antioquía, luego que llegaron los creyentes de Jerusalén, lo hizo por miedo a ser juzgado por ellos de acuerdo a la ley judía, no a la Torá. Porque la Torá no habla en contra de convivir con un gentil. Era la ley judía. Entonces él tuvo miedo que en base a la tradición de los rabinos se fueran a condenar. Tercero, cuando Pedro hizo esa separación entre judíos y gentiles en Antioquía, estaba tratando a los gentiles conforme al desprecio de la ley judía. Al no juntarse con ellos, los estaba rechazando como estaba estipulado en la ley judía que ya citamos en el Talmud. Por eso Pablo reaccionó en su contra, confrontándole públicamente, diciendo, ¿por qué te apartas? ¿Qué tienen estos hermanos que ya creyeron en Yeshua? Son nuestros hermanos. ¿Por qué te apartas? ¿Por temor de estos que te critiquen? Entonces tú tienes temor de hombre y ya no andas conforme a la verdad. Ahora entiende el pasaje. A eso se refiere el pasaje de Gálatas. Y aquí voy a aprovechar antes de terminar para explicar entonces qué es judaizar. ¿Qué es judaizar? Porque se ha malentendido ese texto. Se usa tanto en redes sociales, pero ni siquiera se entiende. Ahora, ¿qué término usó Pablo para referirse a lo que Pedro estaba sometiendo a los gentiles? Judaizar. Según Gálatas 2:14 leemos y dice, pero cuando vi
que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, entendemos la frase, ¿no? Cuando convivía con los gentiles había dejado la idea del judaísmo tradicional de no convivir con gentiles. Estaba viviendo como un gentil al convivir con ellos. Y le pregunta, ¿por qué obligas ahora a los gentiles a judaizar? Y la pregunta, ¿por qué usó Pablo ese término? Porque el término judaizar que se utilizaba en el primer siglo, cuando una persona guardaba las leyes, mandamientos y tradiciones orales del judaísmo, no la Torá, se le decía que estaba judaizando. En el primer siglo, judaizar era imponerle a los creyentes tradiciones rabínicas judías, no la Torá. La Torá es la que debemos de seguir, la escritura, la Biblia. Pero cuando enseñamos tradiciones que no están respaldadas por la Torá, sino vienen de la tradición de los judíos, ahí estamos judaizando. Entonces, si yo a una persona le enseño la Torá y le digo, esto tienes que guardarlo, no estoy judaizando, eso es palabra de Dios. Si yo le dijera, mira, tienes que cumplir con este ritual judío para ser creyente, te tienes que circuncidarte de acuerdo como dicen los rabinos y orar y recitar textos como los rabinos judíos dicen para que estés bien, ahí sí estamos judaizando. Lo entendemos ahora. Y vean cómo el cristianismo lo ha sacado de contexto. Ah, es que ustedes hablan de Torá y que guardar el Shabbat, eso es de judíos, están judaizando. No, si eso viene en el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat. Y esa es la ley eterna de Dios para todo el mundo, los 10 mandamientos. Nada tiene que ver con judaizar. Pero el pueblo no lo entiende. Ahora espero lo entiendan. Entonces, se ha hecho mal uso del término judaizar. Es tan sencillo como esto, vean. Si guardan la ley de Moisés, para muchos es sinónimo de judaizar. ¿Por qué ese término no aparece en todo el Antiguo Testamento ni siquiera una sola vez? ¿Dónde aparece el término judaizar? En la carta de Gálatas. Hasta en el Nuevo Testamento. Nunca aparece judaizar como un pecado grave en el Antiguo Testamento. Y aquí quiero ser enfático. No hay absolutamente ningún pasaje en toda la Escritura que señale la observancia a la ley de Moisés como sinónimo de judaizar. Ni uno solo. Si se enseña a guardar lo que está escrito en la Torá, en los mandamientos, no es judaizar. Eso es palabra de Dios. Y el término ahora se usa equivocadamente. Es más, por ahí la otra vez decía un predicador de raíces hebreas, decía, a ver, tú eres cristiano, ¿verdad? Bueno, tú que eres cristiano, tu Biblia, ¿de dónde proviene? Pues del pueblo judío. Entonces, si tú enseñas y predicas de la Biblia, estás judaizando, porque esa era de los judíos. ¿Te bautizaste? Sí. ¿Sabías tú que el bautismo viene de la inmersión ritual de los judíos? Entonces, ¿estás judaizando si tú predicas el bautismo? Si tú crees en el Mesías, pues el Mesías no es mexicano, es judío. Entonces, gran parte de lo que tú haces como creyente, cristiano, es judío. Entonces, ¿estás judaizando? Si lo vemos así. ¿Entienden la idea, pues? Si enseñamos Torah no es judaizar, es palabra. Si enseñamos tradiciones de hombres que provienen del judaísmo, por ejemplo el judaísmo ortodoxo, actualmente tiene un montón de rituales. Si usted enseña esos rituales y los impone como una regla a un creyente, ahí sí está judaizando. Esa es la diferencia. Entonces, el malentendido. Claramente podemos ver a través de esto que la suposición de que Pablo reprendió a Pedro por guardar la ley de Moisés es completamente una distorsión y una tergiversación de esta carta. Él no lo reprendió por guardar la Torá, sino por estarse dejando influir por las leyes judías, ocasionadas por un completo desconocimiento del contexto legal, religioso y cultural del judaísmo del primer siglo. Ahí está el asunto.
Como no conocemos las tradiciones culturales, religiosas de aquel tiempo, pues interpretamos a la ligera y sacamos malas interpretaciones. Podemos ver entonces que tanto la evidencia interna de la Biblia como la evidencia externa de la historia nos deja ver que judaizar es un término que deriva de someterse a aspectos fundamentales del judaísmo como religión. Como por ejemplo, ¿cuáles? Tales como, ahí va. ¿Qué sería judaizar? ¿Qué sí es judaizar? Adoptar el judaísmo como el medio para ser injertado a Israel en vez de la fe en Yeshua el Mesías. Si usted enseña, no, creer en el Mesías no te hace creyente. Tienes que guardar todo lo que los judíos ortodoxos actualmente dicen y tienes que vestirte de negro con sombrerito y hacer todo lo que ellos hacen para ser salvo y ser aceptado como pueblo de Dios. Eso es judaizar, eso sí. ¿Qué otra cosa es judaizar? Hacer la conversión al judaísmo por medio de una sinagoga autorizada que implica, entre otras cosas, hacer la circuncisión, lo que ya explicamos, el rito de Moisés, según como ellos lo establecen, como un requisito inicial de fe. Si tú haces eso, eso sí es judaizar. Practicar las tradiciones y mandamientos del judaísmo como religión, aun cuando vayan en contra de los mandamientos de Dios, eso es judaizar y eso es contra lo que estuvo en contra Yeshua. Él dijo, no pueden poner por encima de los mandamientos de Dios sus tradiciones de hombres. Eso es judaizar. Y finalmente, negar que el Mesías Yeshua ya vino, eso sería judaizar. Porque los judíos no han aceptado a Yeshua como el Mesías. Eso es judaizar. ¿Lo entendemos ahora? Y termino con esto. El próximo tema, porque es otro de las malas interpretaciones de Pablo. ¿Qué son las obras de la ley? En la siguiente enseñanza voy a hablar de otra expresión que Pablo usa en la carta a los Gálatas. Las obras de la ley lo usan mucho, porque también se ha malentendido. Un término del judaísmo anterior al primer siglo y completamente ignorado por la teología cristiana de hoy. Lo vamos a explicar en el siguiente tema. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de las obras de la ley? Muchos dicen a la Torá. Eso ya no está establecido. No, espéreme, entienda primero. Hay que entender a Pablo en su debido contexto y seguimos aprendiendo y aclarando la escritura. ¿Cómo ven? Esa es la portada del siguiente tema. Espero que estén preparados. Lo voy a llamar la fe versus las obras de la ley. ¿Ve algo ahí que le parezca obras de la ley? ¿Qué ve ahí, por ejemplo? Algo. Se están lavando las manos, ¿no? El lavado de manos. ¿Qué le dijeron a Yeshua? ¿Por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Están transgrediendo la ley. Y Yeshua de seguro les dijo, a ver, díganme dónde saquen la Biblia, qué texto dice que mis discípulos por no lavarse las manos ya están pecando. ¿Dónde dice ahí en la Biblia? No, en la Biblia no, pero en nuestras tradiciones dice que es pecado no lavarse la mano. Ahí está en sus tradiciones. Y como esas hay muchas que los judíos tenían, pero no son Biblia. Y eso lo vamos a explicar en la próxima. La fe versus las obras de la ley. Y llegamos así al final de esta enseñanza, esperando que las personas que van a seguir estos temas tomen interés en aprender, en esclarecer pasajes que por años se nos malenseñaron o malinterpretamos. Pero hoy que los estamos viendo al contexto del pensamiento hebreo del primer siglo, se nos están aclarando. Así de que esperamos que la gente comente esta enseñanza, la comparta y sigan con nosotros en el siguiente tema de este canal, volviendo a las raíces de nuestra fe. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.